Buenas tardes, ¿cómo han estado? Espero que muy bien, con la bendición del Señor. Ahora vamos a tomar este tema que es importantísimo para cada uno de los seres humanos en esta tierra. Buscar a Dios es de lo más glorioso en este mundo, porque sin Dios las personas viven y mueren sin esperanza. Imagínese usted por un momento lo que significa esto. Nacer, vivir y morir sin esperanza alguna es algo terrible, ni pensarlo. Por eso es necesario buscar a Dios hasta encontrarlo. Sin Dios, además, es imposible conocer la verdad, la justicia, la igualdad, el bien común y el amor nunca jamás llegarán al hombre. Llegan cosas semejantes, y escuche usted bien lo que dije, semejantes. Llega la justicia humana, la igualdad entre los hombres, la igualdad humana, el bien común. Todo esto es relativo y defectuoso por cuanto es o nace de la conciencia humana. Lo que viene de Dios es otra cosa. Son cosas completamente distintas. Son cosas absolutas, no relativas. Sin Dios, la vida es un caos. No tiene rumbo la vida sin Dios. Es una especie de laberinto. Las personas sin Dios no saben si van o vienen, suben o bajan. Realmente no saben por qué están aquí, qué les espera, hacia dónde van, de dónde han venido. No sabe la persona sin Dios nada de esto. Por esto es interesante nuestro tema. Debería de ir delante de todos los temas, buscar a Dios como punto inicial para el hombre. He escrito esto que escribió el rey David hace muchos años, alrededor de 3000 años. En el Salmo 14, verso 3 dice, todos se desviaron. Aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sigue diciendo antes y después lo relativo a la vida del hombre sin Dios. Pero imagínese usted, en una sociedad tal como esta que estamos viendo aquí, no es posible vivir. Pero no tiene que ser así. Todo esto ocurre a falta de Dios. Es una sociedad, es un mundo el que está descrito aquí sin Dios. Y así es como el hombre ha vivido por largos años en esta tierra. Pobre del hombre, por no decir otra cosa, antes ha podido continuar. Toda persona que nace debe conocer a Dios. Esa es la razón de venir a este mundo, conocer a Dios. Nacimos, crecimos, estamos aquí con este propósito enormemente valioso e importante, conocer a Dios. Estamos en un mundo donde por todos lados, a donde quiera que voltemos, vamos a ver la presencia de Dios, la existencia de Dios, la realidad de Dios. Por esto, buscar a Dios a partir de uno mismo es lo más cercano que usted y yo nos podamos imaginar. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, verso 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres,
para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vea nada más. Debo decirle que esta escritura corresponde a un sermón dado por el apóstol Pablo en la ciudad de Atenas, ante una sociedad bastante culta, por así decirlo, o humanamente hablando. Ahí habían dos corrientes filosóficas, los epicúreos y los estoicos, escuelas de filosofía que habían existido algunos años antes, que ya estaban en decadencia las cosas, pero todavía había mucha idea de esas filosofías ahí en Atenas. Buscando el origen ellos de todas las cosas, buscando explicarse de dónde vino todo, el mundo, el hombre mismo, y buscando indagando dentro de sus propios razonamientos por aquí, por allá, le han dado poco más de 36 definiciones al hombre. Y la que nos ha alcanzado hasta acá y a través de los años es la de Aristóteles, que dijo que el hombre es un animal racional. Totalmente equivocado en cuanto a la Biblia se refiere. En la filosofía, en la ciencia, pues eso es lo que han tomado, pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que el hombre es hechura de Dios. Y su vida, su comportamiento en cuanto a sabiduría, a virtudes, testifica que en realidad esto es así. Pero en fin, lo que le quiero decir, este primer dato, para buscar a Dios es necesario ponerlo en nuestra indagatoria, al partir de nuestro inicio en la investigación. Dios, el creador de una sola sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres. Todos los seres humanos venimos de Adán y Eva. Y luego el fin, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Esto es innegable. Ese es el hábitat del ser humano. Porque Dios, que lo creó, así lo hizo, así lo determinó. Pero además les ha prefijado el orden de los tiempos. Imagínese usted, si no hubiera este orden en el mundo, ¿cómo viviría el hombre? ¿Cómo existir y cómo multiplicarse? Si todos los meses del año fueran fríos o calientes. Si en un tiempo extenso no lloviera gota de agua. O si lloviera y lloviera y lloviera sin parar. ¿Cómo vivir? Pero Dios ha puesto orden absolutamente perfecto en este mundo, en cuanto al tiempo. Y todo es buenísimo. Todo. El sol, el calor, el frío, la lluvia, el aire, la tierra, la luz. Todo tiene su función. También nos ha puesto los límites de nuestra habitación. Y note usted el verso que sigue. Esto que acabamos de leer en el 26, Dios lo ha hecho para que nosotros los humanos busquemos a Dios. Con toda esa maravillosa perfección de creación, de universo y de manera de vida, el hombre tiene una gran oportunidad de adentrarse en el conocimiento de Dios, en la búsqueda del gran creador. Para que busquen a Dios, y la parte que sigue lo hace por demás fácil. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El escritor, inspirado por el Espíritu Santo, se refiere al sentido del tacto.
palpando podemos encontrar a Dios. Y podemos hallarle. Porque dice, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Maravilloso, simplemente maravilloso. El que palpa es el que no tiene su visión, hablando físicamente, de manera correcta. El que palpa es el invidente, el que se puede comunicar a través de palpar, de tocar las cosas. Y desde ese ámbito solamente conoce las cosas. Nosotros sabemos que Dios es espíritu, que Él no es materia. Y lo debemos buscar con los ojos del entendimiento y con la fe. Ahí es donde nosotros debemos de trabajar y lo vamos a encontrar porque no está lejos, dice la Escritura, de cada uno de nosotros. Por lo que buscar a Dios hasta encontrarlo es muy fácil. No piense que yo estoy hablando a la ligera o desmedidamente, no. Yo estoy hablando con conocimiento, conocimiento de Dios, conocimiento de lo que estoy hablando aquí. Buscar a Dios hasta encontrarlo es fácil y es tarea primera de usted y de mí. Vuelvo a retomar el pasaje para ilustrarnos un poco más. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Yo he dicho en muchas ocasiones y en muchos lugares, para que busquen a Dios. He dicho que esta primera necesidad del hombre debería de ser aplicada a los padres. Que es papá, que es mamá, los responsables directos de enseñarle al hijo, a la hija, el camino de Dios, al Dios verdadero, al Dios que lo ha traído al mundo. Que ellos son los responsables directos de enseñarle a los hijos, a la familia, quién es Dios. Cómo es que nos ha hecho, por qué nos tiene aquí, qué espera de nosotros, todo lo concerniente a Dios. Perdón, también he dicho que al no hacerlo, tenemos como consecuencia una sociedad muy dañada, pero muy dañada por la maldad e incrédula, sin conocimiento de Dios. Pero aparte de la responsabilidad de los padres, nosotros al llegar a cierta edad tenemos la capacidad y además el deber directamente personal de buscar a Dios. Lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque no está lejos de cada uno de nosotros. Está muy cerca, tan cerca como usted puede leer aquí. Porque en Él vivimos. Imagínense, en Él vivimos. Le comento un poquito lo que en alguna ocasión, hace muchos años me pasó, estando instruyendo en el Evangelio a un abogado. Este abogado era también catedrático en una universidad. Y en una ocasión, ya cuando llevábamos un medio año estudiando la palabra de Dios, se le ocurrió al abogado decirme: si usted me muestra con datos o con argumentos científicos la existencia de Dios, yo lo creo. Pero que sean datos científicos. Yo en la fe no confío, porque la fe, me dijo así, es campo de ignorantes. Es el producto del desconocimiento en el que vive la gente. Nosotros, dijo él, no confiamos en la fe, porque no tiene nada en qué confiar. Creemos en la ciencia. Bien. A lo que yo le contesté: perdóneme, pero la ciencia no es suficiente para mostrar argumentos en cuanto a la existencia de Dios.
Porque al parecer, no solamente mío, de muchísima gente en este mundo, la ciencia está en pañales aún. Además, la ciencia es muy peligrosa porque además de ser relativa, es muy cambiante. Lo que ayer fue, ahora ya no es. Y cambia tan pronto como llega la idea de un científico más, que desmiente aquello que se había dado como verdadero. Pero le dije, por eso no se puede establecer la existencia de Dios con argumentos científicos. Le dije, le voy a hacer una especie de prueba pequeña, como usted lo llama. Y le dije, le voy a tapar su respiración por unos 10 minutos. A lo que él respondió, no, no puede ser. ¿Por qué no? Es que me voy a asfixiar. Y le digo yo, ¿por qué se va a asfixiar? ¿Cómo? Me dice él. Pues es que sin mi aliento no voy a vivir. Oh, me está diciendo que su aliento, su respiración le da la vida. Y dice, pues así es. A lo que yo le dije, oiga, ¿y cuánto le cuesta el aire que respira? ¿Cuánto paga diariamente por lo que consume en lo que respira? ¿Y en dónde lo surte? ¿Dónde está el almacén? Y como que se sintió mal y le dije, no, no me estoy burlando, yo estoy hablando con respeto. Y le dije lo que decía, no recuerdo bien si Agustín de Hipona o Erasmo, alguno de los antiguos, cuando tenían algunos debates y no podían resolver las preguntas planteadas, el uno al otro le decía, asno de dos patas. Yo no se lo dije para humillarlo, se lo dije sinceramente, es lo que nos ocurre a los humanos. A veces no entendemos lo que tenemos muy cerca y pretendemos ser muy grandes y muy intelectuales. Le decía yo, licenciado, ¿usted no cree en la fe? Pero vive de fe. Y realmente cree más en la fe que en alguna otra cosa. Y me dice, ¿cómo? Le digo, ¿usted cree que esta tarde va a ir a su casa? Sí, claro. ¿Cree que lo espera su esposa, sus hijos? Sí, claro. ¿Y cómo está tan seguro de ello? ¿Puede garantizar que usted va a ir a su casa y que va a encontrar a su familia ahí? Claro. ¿Y en qué se basa? ¿Datos científicos? ¿Tiene alguno? No. Pero cree que eso va a ser posible. Eso se llama fe. La que usted dice no creer, solo porque lo desconoce, no tiene usted ninguna autoridad para negarlo. Así que todos de alguna u otra manera en este mundo vivimos por fe. Y es una gran característica y una bendición que Dios nos ha dado a los seres humanos. En Dios vivimos. ¿Qué quiere decir esto? Que es el primer dato y muy cercano, más cercano de lo que podemos pedir o imaginar. Yo soy la primera evidencia de la existencia de Dios. Luego, en Él nos movemos. Otro dato importante, el movimiento que Dios nos ha dado, es importantísimo. Cuando uno tiene todos sus miembros del cuerpo que Dios le ha dado en función, mire qué bonito los muevo. A la vez, dispares o como a mí se me ocurra. Pero cuando un miembro de mi cuerpo se lastima y no lo puedo mover, entonces es cuando valoro el movimiento. Antes poco pienso de la importancia del movimiento. Pero nosotros sin movimiento sencillamente no podríamos vivir. Seríamos una especie de vegetales. Pero en Dios nos movemos. Y todo en el mundo es un constante movimiento.
Y dice, y somos. Por Dios estoy aquí, por Dios está usted aquí. Si no hubiera Dios, usted no estaría allí, yo no estaría aquí. Aquí hay 3 datos importantísimos, innegables, que parten de nosotros mismos. Ahora, le voy a dar un ejemplo de un hombre filósofo que partió su filosofía con el pensamiento de pienso, luego existo. Eso fue lo que dijo. Pienso, luego soy. Usted sabrá, se llamó René Descartes, un francés de aproximadamente los finales del siglo XV y principios del XVI. Y él incluso creyó en Dios, porque él dijo que si el pensamiento o el razonamiento demuestra lo existente, entonces dice, Dios existe y debe ser un ser perfectísimo, porque del otro modo la conciencia humana no haría tal trabajo. Y él creyó de esta manera en Dios. Luego nosotros podemos a partir de aquí decir, bueno, pienso, estoy vivo, me muevo, tengo todas estas facultades que yo no las he buscado, yo no las he traído, simplemente así soy. ¿Quién me hizo? ¿De dónde vengo? Ahí es donde usted y yo debemos de trabajar. Ya decía Platón, también lo dijo Aristóteles, no puede haber reloj sin relojero. Así no puedo ser yo sin mi creador. No puedo existir yo sin Dios que me crió y que me da todo hasta el día de hoy. El escritor aludió también a algunos de sus propios poetas en su tiempo. Dijo él, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, se refirió a que, porque dice, linaje suyo somos. El término suyo, usted sabe, implica el sustantivo Dios, porque linaje de Dios somos. Hubo varios poetas ya para ese tiempo, ya había habido varios poetas. Yo solo he leído un poquito de Homero en cuanto a la Ilíada y a la Odisea. Pero bueno, lo importante es que él le citó personajes de su propia literatura, en su cultura. Entonces buscar a Dios y encontrarle es posible para los hombres. Claro que es posible. Y Dios nos está mandando buscar a Dios. Para eso nos tiene aquí, para buscar a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es inexcusable el poder encontrar a Dios. Buscar a Dios por medio de las cosas creadas también es otra forma. Ya hablamos un poquito de cómo podemos buscarlo por medio de uno mismo, por medio del hombre. Y es posible llegar al objetivo. Ahora también hay otra forma, lo podemos buscar por medio de las cosas creadas, lo que Él mismo ha hecho. Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Mire nada más, porque las cosas invisibles de Él se refiere a su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, desde siempre, desde que Él crió el universo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el ser humano de todos los tiempos no tiene excusa. No tiene excusa. Puede conocer a Dios y tiene los datos importantísimos, los testimonios claros,
fidedignos y cercanos en todas las cosas que Dios ha criado. Ahí puede ver su eterno poder y su naturaleza divina, su deidad. Entonces, no hay excusa. Lo dicho en este pasaje que acabamos de leer no es empirismo. Lo criado aquí testifica del que lo crió. Como decían los antiguos, lo que yo les cité hace rato. No puede haber reloj sin relojero. Entonces, lo criado testifica, habla, la luna, el sol, las estrellas, el cielo, la tierra, el agua, los mares, todo da testimonio. Son evidentes formas de entender el Creador. Buscándolo lo vamos a encontrar. Es como si el mundo fuera el reloj, pero es evidente que el relojero está un poco más allá, esencialmente hablando. Pero aquí está el origen, el capítulo 11 de Hebreos, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Dice, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra empirismo, se lo voy a explicar un poquito. Solamente lo he puesto yo aquí para referir lo que estamos viendo. Esta es una corriente filosófica de la cual se entiende ahora que fue Immanuel Kant, un alemán, el que puso más énfasis en esto, que dice que la fuente del conocimiento verdadero y científico es la evidencia por medio de lo literal o material, es decir, la experiencia. Que todo lo que no se puede probar por medio de la experiencia no es válido. Lo contrario, ¿verdad?, de lo que le decía de Descartes, que aquel es racionalista. Para él todo lo que tiene origen en lo racional es verdadero, no en lo material. Y ahí están los opuestos, pero bueno, yo le aclaro esto para que usted no se deje llevar en algún momento ni por un lado ni por el otro. Vamos directo en nuestra búsqueda en cuanto al Dios verdadero. Dios ha facilitado la búsqueda manifestándose en forma humana. Ya pasamos brevemente cómo lo podemos encontrar, buscar, hasta encontrar por medio del hombre. Luego hemos visto un poquito también cómo lo podemos buscar a través de las cosas creadas. Lo vamos a encontrar porque hay mucha evidencia. Y luego, la forma más perfecta y fácil de encontrarlo, como he puesto aquí, es que Él se ha manifestado a sí mismo de manera humana. Esto sí ya es lo máximo en cuanto a revelación de Dios se refiere. Esta manifestación es indubitable. Pongo la palabra indubitable, la utilizó Lucas en el capítulo 1 del libro de los Hechos al hablar de pruebas que Jesucristo hizo ante los apóstoles. Aquí la uso yo para referirme a la primera parte de este versículo, primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, a eso aplico directamente la palabra indubitable. Quiere decir que es imposible de negar, es imposible de desmentir. ¿Qué? Que grande es el misterio de la piedad, es decir, Dios. Dios es, por así, permítame decirlo así, extremadamente grande, gloriosísimo, majestuoso. Está es muy superior a nuestra capacidad pensante. Y aquí dice, hablando de ese Dios misterio enormemente grande, le llama misterio de la piedad, dice que Dios fue manifestado en carne, es decir, nació como hombre. Y luego dice, justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Todo esto es importante, le aclaro muy poquito por causa de nuestro tiempo. Fue, dice ahí, manifestado en carne. Ya sabemos cómo fue engendrado y cómo nació.
de María, aún siendo virgen. Justificado en espíritu, desde que el Señor fue engendrado, el Espíritu hizo sombra sobre María y fue engendrado. Cuando nació, también el Espíritu lo justificó. Cuando creció, estuvo lleno del Espíritu de Dios. Todo lo que hizo, lo hizo en el Espíritu. Y fue visto de los ángeles. Los ángeles le avisaron a María del engendramiento. Cuando nació se presentaron ángeles. Cuando Jesucristo fue tentado, se presentó un ángel para ayudarle. Cuando Jesucristo estaba también en el Getsemaní, también se presentaron los ángeles. Cuando Jesucristo ascendió al cielo, también estuvieron ángeles presentes. Fue predicado a los gentiles como muerto, sepultado y resucitado, y fue creído en el mundo igual, es el evangelio, y fue recibido arriba en gloria. Así es de que es enormemente grande ese misterio e importante. Pero reforcemos un poquito más lo dicho en esta parte. La profecía acerca de ese Dios que se manifestó en carne. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Alrededor de 750, 800 años antes de Cristo, profetizó esto Isaías. Luego, su cumplimiento, cuando él va a nacer en Mateo capítulo 1, verso 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, lo dicho por el profeta, que traducido es Dios con nosotros. Así que sin discusión alguna, Él es el Dios eterno y el sublime y todopoderoso Creador manifestado en carne. Jesucristo vino a dar conocimiento o a conocer al Dios Espíritu, al Dios verdadero, al invisible. Y en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Ya es por demás decir que la palabra verbo es, el término verbo es la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí la primera parte, la preposición con, significa lado de, pero luego al final está de manera directa el verbo era Dios. Y aquel verbo, que es Dios, fue hecho carne, ahí está. Como he dicho, sin discusión alguna, imposible de cambiar esto, o negarlo, o debatirlo. Y habitó entre nosotros. Yo quiero proponerle que leamos, sin tomar ahora el paréntesis. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Esa es la realidad. Habla un hombre que estuvo con él todo su ministerio, el apóstol Juan. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, conmigo, con los demás. Debo también señalarle que los apóstoles fueron, en este caso, es muy importante cómo escribieron. Nosotros es la primera persona plural, donde se toma en cuenta todos los otros apóstoles y donde también el narrador o el que está escribiendo se cuenta porque él estuvo presente, es parte del grupo, estuvo allí. No que alguien se lo contó, no que alguien se lo dijo, él estuvo allí. Por eso también lo recalca en el paréntesis. Y vimos, esa es la tercera persona, la primera persona plural. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesucristo hecho carne. Luego en el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo conocieron los apóstoles de manera personal y lo hemos conocido muchísimas personas en este mundo, de manera personal y de manera directa en Cristo Jesús.
Por eso, la intención de estos estudios, sobre todo este estudio, es hacerle saber a usted que a Dios, el Dios único y verdadero, el que el mundo no conoce y que piensa que nadie lo puede conocer, es posible conocerlo. Y es más, no tan solamente es posible, es obligación suya y mía buscarlo hasta encontrarlo, hasta conocerlo. Y no nos vamos a confundir encontrando otro Dios falso que pretenda ser el Dios verdadero. No hay manera de confundirse cuando somos fieles a las Escrituras y cuando tenemos cuidado en todas sus formas escritas, de tomar en cuenta tiempos, tomar en cuenta todas las cosas como están dadas. Y el que conoce al Hijo, conoce al Padre también, porque se dio a conocer en él. Aquí Juan dice en la primera carta, capítulo 5, verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sí leyó usted bien? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido, el Verbo hecho carne, y nos ha dado entendimiento. Esto es importante. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Habla del Dios único y verdadero. Y estamos en el verdadero. Y luego se refiere a en su Hijo Jesucristo. Y añade su Hijo Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Si el hombre batalla para entender esto, bueno, ¿cómo está esto? ¿Cómo que es el Padre y el Hijo a la vez? ¿Cómo está esto? Acuérdese que estamos frente a Dios, no frente a un hombre, y que Dios es infinito e ilimitado, que no tiene límite, que no tiene nada, absolutamente nada, que le restrinja o que le limite. Él es el Padre, se manifestó en el Hijo y sigue siendo el Padre. Y aquí todo esto está perfectamente en armonía y de acuerdo con el poder y la realidad y la esencia de Dios el Padre. El que ha visto al Hijo, por lo tanto, ha visto al Padre. Es correctísimo. En esta ocasión fue Felipe y por ahí andaba también Tomás, que no podían entender las palabras del Señor Jesús cuando estaban muy tristes por lo que les decía él, que había de irse, y ellos estaban muy preocupados, muy tristes. Y el Señor les dijo, no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. Y luego dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y les dice, voy preso a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. A lo que Felipe le dijo, si no podemos saber a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y el Señor le responde aquí en el verso 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? Note el contenido de la pregunta del maestro. ¿Tanto tiempo? ¿Cuánto? 2, 3, 4 años, ¿cuánto? Todo el tiempo de su ministerio, desde que los escogió, desde que los llamó para que fueran sus discípulos. Y no me han conocido después de haber visto tantas obras, tantos milagros. El que me ha visto a mí, le dijo, ha visto al Padre. ¿Ven ustedes? No hay confusión. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahí lo tenemos hablando con los apóstoles. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Luego la pregunta, ¿cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Y le sigue explicando ahí que si no puede creer en Él, que crea por las obras, que las mismas obras dan testimonio de Él. El que ha encontrado y conocido a Dios en Cristo Jesús, vive con Él eternamente. Esto es gloriosísimo. En la primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado,
y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, habla lo que era desde el principio, como empieza el versículo, se refiere a lo que termina, al verbo de vida. Dicho en Juan 1:14, el verbo que se hizo carne. Bueno, todo lo que refiere en el versículo, lo que han oído, lo que vieron con sus ojos, lo que contemplaron con su entendimiento y lo que palparon con sus manos tocante al verbo hecho carne, dice, lo que hemos visto y oído, todo lo explicado en el verso 1, dice, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No puede ser de otra manera. Perfectamente claro. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, que lo ha dado a conocer. El verbo hecho carne, o el verbo encarnado, como se dice. Entonces, lo que yo le quiero decir hasta aquí, la gente se gloría muchas veces en cosas que no valen la pena. Alguien tiene un amigo en este mundo que es muy famoso, o muy poderoso, o muy rico, o algo en lo que en el mundo la persona se pueda gloriar. Y la gente que está cercano se considera parte de y se siente también importante. Pero todo eso no es nada, ni siquiera de lejos, ni relativamente cercano. Dios se hizo carne para que nosotros lo busquemos, como ya empezamos el estudio, a buscarle, y que no está lejos de cada uno de nosotros. Le podemos encontrar, pero encontrándole vamos a aceptar que Él es y vamos a vivir con Él. Eso es lo que le hace falta al mundo. No tiene a Dios, y el mundo, no obstante, es de Dios. Qué pena que en Juan 1:1 se escribió, en el 1, 9 y 10, el verso 10 del capítulo 1 de Juan dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¡Qué desgracia del hombre! El creador de todo presente en este mundo, y el mundo no le conoció. El hombre ahora padeciendo terriblemente por todas las cosas extrañas que hay en el mundo que no crió Dios, tanta injusticia, tanta muerte, tanta violencia, enfermedad, tanto mal, sufriendo, padeciendo, pero de Dios no quiere saber nada. No quiere ni siquiera oír, no quiere enterarse, no le interesa. Oh, pero quiere que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude. La persona, usted sea uno de ellos, busque a Dios, lo va a encontrar en Cristo, no en una religión. No busque a Dios en una religión. La doctrina es determinante, el evangelio es único y no se deje confundir. Interprételo como está dado correctamente. Si alguno dice que conoce a Cristo y no está en sus mandamientos, dice la primera de Juan 2, 3 y 4, está mintiendo, y que la verdad dice no está en él. En el verso 6 dice, si alguno dice, yo le conozco, debe andar como él anduvo. No en los vicios, no en la maldad, no en las carnalidades del pecado, sino en santidad, en una vida bondadosa y plena como Dios manda. Ese es el fin de buscar a Dios. Lo vamos a encontrar. Búsquelo. Pregunte. Pero pregunte a quien sabe. Pregúntele a los apóstoles. Pregunte al Nuevo Testamento y estudie la Biblia, pero haga bien la aplicación. No junte el Antiguo Testamento como doctrina con la doctrina de Cristo, porque si hace eso, no va a encontrar nunca la verdad. Entonces yo le aconsejo que busque a Dios, pero búsquelo de manera correcta. Considere usted lo que significa vivir con Dios, que es lo último al haber llegado al fin de la búsqueda. En el Salmo 91, verso 1 dice, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué bonito, ¿verdad? Morar bajo la sombra del Omnipotente, bajo el cuidado, bajo la protección, bajo todo
lo que el Omnipotente hace por quien le teme, por quien le ama, por quien le obedece. Así que tratemos de entender lo que es vivir con Dios en este mundo que ya describí yo, tan lleno de tanta maldad. El apóstol escribió aquí en Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él. La palabra completo es perfectos. Quien encuentra a Dios en Cristo Jesús está completo. No le falta nada. Y aquí dice que Él es la cabeza, es la autoridad máxima de todo. Todo principado y potestad en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Usted conoce a Dios en Cristo y está perfecto, no le falta nada, nada. Ni la muerte, ni la vida, ni absolutamente nada le puede dañar. Ese es el objetivo de conocer a Dios, el que nos crió, el que nos sustenta, el que nos da todas las cosas, el que nos ama, el que lo hace todo por nosotros. En esta parte de Romanos 8 yo le sugiero por favor a usted lea desde el verso 29 hasta donde termina el capítulo y va a encontrar un sinfín de cosas gloriosas, maravillosas que Dios ha hecho por los hombres que tienen a bien creer en Cristo y obedecerle. Aquí dice el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice allí, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo lo necesario. Claro que el Padre es muy sabio, muy bueno y está atento a las necesidades de sus hijos. Antes, dijo el Señor, que nosotros le pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos y nos da conforme a su buena voluntad en nuestras necesidades. En Juan 14:23, el Señor dijo, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Palabras hermosísimas. Y esto ha sido un hecho, una realidad desde siempre, desde que Él lo dijo. Así con los apóstoles como con todos los que hemos creído en Él. Sabemos que el Señor está con nosotros y que nunca nos va a dejar solos. Como conclusión, toda persona que ha conocido a Dios tiene vida eterna. Óigalo bien, vida eterna. ¿Qué significa esto? Vida sin fin. Estamos tan, pero tan acostumbrados a la vida relativa, a la vida efímera que termina tan rápido, que a veces nos cuesta trabajo creer o entender lo que significa vida eterna. Aquí en la primera Juan 5:11 dicen, y este es el testimonio. El testimonio viene hablando de lo que Dios ha dicho, no lo que los hombres han dicho. El testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, porque Él es Dios, el eterno. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así que con esto como conclusión, yo le digo a usted, búsquelo. Busque a Dios, seguro que le va a encontrar, porque Él ha hecho las cosas más fáciles de lo que pensábamos. Se ha dado a conocer como un hombre, como un ser humano como usted y como yo, en su Hijo Jesucristo. El Verbo se hizo carne para que nosotros podamos encontrarlo. Y al estar en Cristo, estamos en el Padre. Y al tener a Cristo, tenemos vida eterna. No permita que le engañen diciendo que la vida eterna va a ser una realidad hasta después del juicio final. Bueno, eso se sabe. Si el hombre es infiel, imposible que, aunque la haya recibido, pues la perdió. Pero si usted es fiel, usted sabe que ahora tiene al Hijo y al Padre morando en su corazón. Usted tiene vida eterna desde ya y no la pierda, porque eso sí, la vida eterna está garantizada de parte de Dios, pero también se requiere de parte de nosotros la obligación de ser fieles. Así que ahí estamos, como dicen por ahí el dicho, sobre aviso no hay engaño.
Que Dios vive en el corazón de los que le obedecen es maravilloso. Última escritura, Efesios 2:22. En quien vosotros también sois juntamente en Cristo edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué más espera? No espere como la gente que por causa de la ignorancia que en ellos hay, piden cuando mueren que Dios los reciba en su reino, que Dios tenga misericordia. Dios lo quiere recibir a usted aquí, ahora, en su reino, que es su iglesia, y quiere darle vida eterna aquí, perdón, salvación, todo lo que usted piensa que le puede dar allá, Dios ha enviado a su Hijo para que todo sea hecho aquí. Lo que pasa es que el hombre no quiere. ¿Por qué? Porque tiene por ahí algunas cositas en los placeres del pecado de la carne que no quiere dejar. No quiere morir al pecado como el Señor le pide. Debe de poner atención, reflexionar y hacer a un lado las cosas que, como la Escritura dice, son obras de muerte, no son obras de vida. Bien, entonces aquí terminamos. Muchas gracias por su atención y pronto estaremos hablando de una aplicación directa y clara de Romanos capítulo 3, verso 9 al 19, si Dios nos presta la vida, para hacer allí una aplicación apropiada, bíblicamente apropiada, y evitar los errores y los engaños que se han estado divulgando, enseñando de manera equivocada por muchos años. Dios lo bendiga y lo guarde. Hasta pronto.